Bien, hermano, bendiciones a todos. Bueno, vamos a predicar entonces la palabra del Señor, pero antes de comenzar vamos a orar, como usted lo prefiera, si está sentado ya o de pie. Ya hemos orado, ¿no? Pero quisiera que oráramos a efectos de la enseñanza, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, te adoramos, Señor, te bendecimos. No tenemos otra forma, Señor, de honrarte, de alabarte, sino con nuestras palabras, con nuestra boca, Señor, con nuestro pensamiento. Tal vez a veces quisiéramos otras formas, otros medios, Señor. A veces nos sentimos limitados, Señor, pero es lo que somos, Señor. Somos seres que tú nos creaste, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, que nos desviamos de tu verdad en muchas ocasiones, Señor, y que aún nuestra alabanza, Señor, y ese amor que tenemos hacia ti, aún eso, Señor, tú lo has colocado en nosotros, Señor. Tú pudiste decir, Jesús, que si nosotros siendo malos podíamos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Señor, cuánto más el Padre Celestial nos daría a nosotros. Entonces tú lo declaraste, Señor, que somos malos por naturaleza, pero tú has venido, Señor, para darnos la oportunidad de cambiar eso, Señor, de revertir ese efecto en nuestras vidas del pecado. Y reconocemos, Señor, que a veces te fallamos, que a veces ponemos nuestra mirada donde no debe ser, y eso trae consecuencias, Señor, consecuencias que aún pueden afectar a otras personas, Señor, y a otras personas que tal vez no tengan nada que ver directamente con nuestra vida, Señor, pero así es el pecado, Señor. Te pedimos entonces perdón, te pedimos por esta enseñanza, Señor, que seas tú verdaderamente enseñando, que no sea yo, Señor, que no sea nadie que se pare aquí, solamente seamos instrumentos tuyos, Señor, que podamos hoy aprender lo que tú esperas de estos textos, de esta enseñanza, Señor, de este tema sobre la fe. Te lo pido verdaderamente, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces con la enseñanza o la temática, ¿no?, sobre la galería de la fe. Vamos al texto de Hebreos 11:20. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amén. En este día vamos a hacer un estudio sobre la fe. Tal vez vamos a tocar uno que otro punto también. Sin embargo, yo le he titulado ¿por qué amaste a Jacob?, ¿no? O sea, es como una pregunta, ¿no? ¿Por qué amaste a Jacob? Ya vamos a ir viendo esa respuesta. Voy a pedirle que vayamos a Génesis capítulo 25. Génesis 25, vamos a leer a partir del verso 21. Vamos a leer del 21 al 34, son una buena cantidad de versos, ¿no? Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. O sea, aquí vemos inicialmente que hay un hecho milagroso, ¿no? No vemos una intervención humana o de algún médico para el hecho de que esta mujer llamada Rebeca concibiera a este niño. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Entonces vemos cómo aquí hay una concepción milagrosa, ¿no?, de estos que a la final van a ser dos niños, ¿no?, en el vientre de esta mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Rebeca: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Solamente una madre, ¿no?, podrá imaginarse lo que debe ser eso, ¿no?, tener dos bebés allí luchando dentro, ¿no? Eso es algo que uno como hombre nunca podrá de alguna forma comprender, ¿no? Ni siquiera de uno solo. Bueno, imagínese dos en un conflicto allí, al punto de que ella tuvo que exclamar y decir:
Si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, así sería el dolor o el sufrimiento o la preocupación de sentir lo que estaba viviendo en ese momento. Y dice que ella fue a consultar a Jehová sobre esta situación, o sea, qué estaba pasando con ella y estos niños, ¿no? Estos hijos que iba a tener. Y le respondió Jehová, verso 23. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, es una respuesta bastante, digámoslo así, impactante, ¿no? Tal vez ella esperaba otra respuesta, tal vez esperaba una aclaración de otro tipo, ¿no? Me imagino o meditaba de que Rebeca tal vez nunca esperó algo así. O sea, le está dando el Señor una aclaración más allá de lo que ella pudo haber pensado. Tal vez ella pensaba, bueno, el Señor me va a decir cómo hacer para que esto no sentir esto, o me va a decir esto ya pasará, o tranquila que vas a vivir. O sea, de repente ella esperaba algo más sencillo, algo más cotidiano. Sin embargo, el Señor le está diciendo que cada uno de esos niños que estaban en su vientre iba a representar a la final a 2 grandes pueblos o 2 grandes naciones que desde ya estaban en conflicto. O sea, que ya desde el vientre de la madre venían Jacob y Esaú, venían con un conflicto, ¿no? O sea, que es algo que viene del nacimiento, vamos a decirlo así. Luego más adelante se acomodan las cosas entre los hermanos, pero vemos cómo la situación no es algo que se dio en el camino después que nacieron, cuando crecieron, que a veces los hermanos pelean, ¿no? No van creciendo. Hay situaciones que a veces causan divisiones aún hasta cuando son de avanzada edad. Pero en este caso vemos que esto sucede desde el vientre de la madre. Y se dice algo bastante curioso, dice que el mayor servirá al menor. Siempre uno, por lógica, ¿no? Se asume de manera natural que el mayor es primero, ¿no? El mayor es el mayor, el mayor es el responsable, el que tiene cierta autoridad, ¿no? Eso, por lo menos en la parte de lo que hablamos de la cultura hebrea, vamos a ver más adelante cómo Esaú vende su primogenitura. O sea, el primogénito es el que nace primero. El primero que nace es un primogénito. Cuando se habla, hay casos especiales, cuando se habla, por ejemplo, de Jesucristo, como el primogénito de la creación, no lo hace en un sentido de que Jesús sea la primera cosa creada, ¿no? Sino que ella habla de preeminencia. O sea, que Jesús, sobre toda la creación, Él está por encima, Él es preeminente sobre la creación. O sea, a veces hay que aclarar un poco esos puntos, ¿no? Pero por lo general, primogénito, en sentido común, es el que nace primero. Y en la cultura hebrea tenía ciertas beneficios o ciertas características o ciertas beneficios, características del ser el primogénito. Tenía doble herencia, o sea que iba a recibir el doble de lo que iba a recibir el hermano menor. Iba a ser el jefe de la tribu, por ejemplo, o sea, el mayor iba a ser el jefe, y también se le iba a conceder el sacerdocio en principio. Luego eso cambió y se le entregó a Leví, o sea, a lo que era la tribu de Leví, pero eran características propias de un primogénito. Bueno, ya con lo de doble herencia, cualquiera diría, oye, qué bueno, ¿no? O sea, va a tener doble herencia. De repente nosotros como yo no soy hermano mayor, ¿no? Pero de repente, como hermano mayor, en nuestra cultura latina, de repente el mayor beneficio que usted tuvo era que era responsable de los chiquitos, ¿no? Como que si hacía algo malo uno, la culpa era suya. Más que una doble herencia y todo eso, usted era preocupado de que las cosas salieran bien, porque a la final la culpa era suya. Si usted fue hermano mayor, lo más probable es que la culpa de todo haya sido suya. Entonces, qué bendición haber nacido en la cultura hebrea, donde era otra cosa, ¿no? Era como que el mayor mandaba y castigaba, no sé, pero aquí al revés, ¿no? Pero bueno, nos tocó ser latinos, ¿no? Nos tocó ser latinos, es un poco diferente. Y también sabemos, ¿no? De hermanos mayores que son como padres también para sus otros hermanos y que se han esforzado y que han hecho la labor de padre y de madre también en muchas ocasiones,
y se han ganado ese respeto también de sus hermanos. En el caso que estamos revisando, bueno, vemos que desde el principio había como una declaración de parte del Señor de que el mayor iba a servir al menor. Y el verso 24 dice así: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, ¿no? Gemelos. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, o sea, el menor. En este sentido, cuando son gemelos, se toma que así sean 2 minutos de diferencia, 1 minuto, 10 segundos de diferencia, el que sale primero es el mayor. Y salió primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, como que alándolo por el pie. Y fue llamado su nombre Jacob. Jacob significa el suplantador, significa Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, cuando Rebeca dio a luz, Isaac tenía 60 años. Y vemos cómo desde el principio el menor, que era Jacob, estaba allí interesado, ¿no? En como que de una vez, no, yo voy primero. O sea, él quería salir primero. De repente ese conflicto ya venía por allí desde el vientre, ¿no? Como que él quería darse la vuelta y salir de primero. Y bueno, la Biblia nos sigue hablando un poco sobre ahora estos dos personajes principales, ¿no? Ahora, digámoslo así, como que Isaac pasa a segundo plano, y tenemos ahora, Isaac y Rebeca pasan a segundo plano, y ahora la atención de la Biblia se centra en estos dos niños, ¿no? En Esaú y en Jacob. Y dice, verso 27, ¿no? Estamos en el mismo capítulo 25. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, se ve que radicalmente eran diferentes. Así sean gemelos, ¿no? Se hayan nacido el mismo día, la misma, no creo cómo se le llama, la bolsa, ¿no? Cuando están los niños. Yo sé que hay gemelos que tienen 2 bolsas separadas, diferentes, y hay gemelos que son de la misma bolsa, ¿no? No sé el caso cómo era de Jacob y Esaú, pero sea como fuere, los gemelos, aunque tienen tienen toda su carga genética, vamos a decirlo así, idéntica, cuando se van desarrollando, tienen cada quien su personalidad, cada quien sus gustos, habrán cosas que se parecen. No sé quién de acá sea gemelo, o tenga familia que sea gemelo, o conoce gemelos. Yo tengo 2 grandes amigos que son gemelos, y tenía un lado, ahorita uno lo ve y dice, oye, qué tremendo estos gemelos, ¿no? Ellos a veces se cambiaban en las clases, no iba uno, iba el otro, o sea, aprovechaban eso, y un examen lo hacía uno que no estudió, el otro sí, jugaban con eso. Eran gemelos idénticos, ellos eran de la misma, por eso es un poquito de eso, porque eran de la misma bolsa, ellos nacieron y eran idénticos. Uno que ya los conocía, desde primaria estudié con ellos, desde el primer grado estudié con ellos, ya yo lo veía y decía, este es Juan y este es Jesús, se llama Juan y Jesús. Ya sin mucho detalle, había ciertas características que uno lo veía, pero el que no estaba en mucho contacto con ellos, ya no se va a dar cuenta quién es Juan y quién es Jesús. Entonces ellos aprovecharon eso. Y hacían otras cosas, pero no lo puedo decir porque si están grabando, a algunos le puede afectar la carrera también. Sí, a algunos de ellos le puede afectar su carrera profesional. Bueno, ya lo dije, Juan y Jesús. Ya lo dije entonces. Pero se ve que estos hermanos, a diferencia de estos amigos míos, que saben su diferencia, pero se ayudaban, ¿no? Se ve como que Jacob y Esaú desde el principio, desde que estaban en el vientre, la cosa iba mal. La cosa iba bastante mal. Y eran radicalmente distintos. El verso 28 dice así: y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué lo amaba? ¿Cómo lee usted allí? Porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. Yo aún no tengo hijos, ¿no? Pero eso como que es malo, ¿no? Como que esa diferencia, ¿no? Como que el papá, bueno, prefiere a este y la mamá prefiere a este, ¿no? Como que cada quien tiene su consentido, vamos a decirlo.
Eso, que no es el tema propio de la enseñanza, que es de la fe, ya vamos a hablar de esto. Pero creo que eso lo que hizo fue profundizar las diferencias entre Jacob y Esaú. O sea, el ver que, bueno, este es el preferido de papá, este es el preferido de mamá. O sea, hay que tener cuidado. Yo no puedo hablar propiamente como padre, pero puedo hablar por la palabra y decir, bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Con las preferencias, ¿no? En los hijos, ¿no? Bueno, al papá le gustaba que su hijo fuera un cazador. En cambio, el otro era más tranquilo y bueno, ese es el de mamá, ¿no? Ese es el que está siempre con su mamá y este sale, imagínense, en esa época, ¿no? Hoy día también salen a cazar, pero ahorita hay más tecnología, antes era más primitivo las cosas y se enfrentaban a situaciones bastante difíciles. O sea que podemos pensar que Esaú era un hombre bastante fornido y preparado para batalla, para guerra, para una cantidad de cosas. En cambio Jacob dice que era varón quieto y habitaba en tienda. O sea, él hacía tienda, cosía. En cambio el otro iba a un machete, una cosa, cortaba troncos, no sé, comía, se iba una semana y volvía a la semana. Aquí está, casé esto, venado, no sé, tigres, qué sé yo. Y Jacob haciendo una tienda. Entonces eso al papá le gustaba. Mira, mi hijo Saúl. Y Rebeca se sentía, digámoslo así, tal vez más identificada con Jacob. Verso 29. Bueno, hasta cocinaba Jacob. Vean la diferencia, ¿no? Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, qué rápido, ¿no? O sea, es algo como que la propuesta de Jacob se ve muy inmediata. O sea, como que ya lo tenía pensado, o era algo que ya él venía esperando el momento o la oportunidad. Y Jacob respondió, verso 31, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, no le pudo haber dicho otra cosa, ¿no? Sino véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? En este caso, hermanos, meditando, ¿no? Porque cuando hablamos en el verso inicial, vemos como Isaac, hay un momento donde vamos a ver que bendice a estos hijos, ¿no? Antes de morir. Pero vemos que Esaú menospreció la primogenitura. O sea, ya desde antes de llegar al momento de esa bendición de su padre, ya él había menospreciado el ser el primogénito. Y vimos que hay unas 3 o 4 cosas importantes para el primogénito, ¿no? La herencia, doble herencia, el liderazgo. Y podríamos decir que es como que uno el ser humano, ¿no? Vamos a enlazarnos con nosotros, ¿no? En sentido práctico, ¿no? Uno a veces puede caer en este pensamiento como que, bueno, igual me voy a morir. O sea, es como que Saúl dijo, ¿para qué me sirve esto a mí? Si yo, o sea, un día me moriré, o sea, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Es como que ante esa idea de la muerte, o esa idea de pérdida, ante esa idea de que las cosas simplemente se van a acabar, yo menosprecio lo que tengo en el momento. O sea, yo menosprecio mi familia, o menosprecio mi trabajo, o menosprecio una cantidad de cosas. Fíjense, esto era importante en esa época, ¿no? Hoy día podemos llevarlo a otros ejemplos. Pero a veces, siendo cristianos evangélicos, siendo personas de Dios, podemos pensar así: bueno, ya Cristo viene, ¿para qué me voy a preparar? ¿Voy a estudiar? ¿O para qué me voy a preocupar esto? ¿O para qué voy a matarme tanto haciendo las cosas tan bien? ¿O preocupándome por X situación? Si el Señor ya viene, si ya soy salvo, ¿para qué voy a predicar al vecino? Si ya el Señor no va a detener su obra, alguien irá y le predicará. Si yo no puedo, lo hará otro. Entonces, a veces nosotros, así como Esaú, menospreciamos lo que tenemos. O sea, menospreciamos lo que Dios nos ha entregado en este caso Esaú, ante la idea de la muerte, ¿no? Imagínense un hombre cazador,
joven, o sea, una persona con vida, tenía tan presente eso allí, como decir, a flor de piel, digo yo, o sea, como que ahí mismo, en su corazón, el hecho de que, bueno, ¿para qué me sirve esto si un día me voy a morir? O sea, ¿para qué voy a utilizar yo esto? Nosotros a veces podemos caer también en este pensamiento. Nosotros podemos caer en este pensamiento. Allí, digamos que la fe no está obrando tampoco de la manera correcta, ¿no? O sea, no estamos obrando con fe, porque estamos menospreciando esta bendición de Dios. En este caso la primogenitura, en el caso de nosotros puede ser todo lo que el Señor nos ha dado hasta ahora poco o mucho, el Señor nos lo ha dado. Amén. Entonces, verso 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, ¿cuánto le costó a Jacob la primogenitura de su hermano? Ese derecho, un guiso. A la que ese guiso ya estaba bueno, por lo menos. Pero es el punto que decía, ¿no? Cómo uno puede llegar a menospreciar algo o cambiarlo por tan poco. O sea, como que bueno, no importa, te cambio la Biblia por, no sé, por un vaso con agua. Ese es un ejemplo, ¿no? De repente un poco tonto, diría alguno. Pero a veces nosotros, por nuestra necesidad, él tenía hambre, ¿no? Tenía mucha hambre, o sea, a veces por nuestra necesidad, por nuestra carencia, por el deseo de tener algo, podemos llegar a hacer algo así. Podemos llegar un momento como de perder la razón por un instante y canjear algo que no es, o sea, por algo, menospreciar algo, vender algo. No estamos hablando acá de que materialmente hablando vamos a estar aferrados, ¿no? A cosas materiales y todo esto. Pero puede ser que sí también tenga un valor. Entonces cuando hagamos ciertas cosas o tengamos que tal vez alguien empeñar algo, qué sé yo, o sea, pensemos bien lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a hacer un negocio y coloco la casa como garantía, o sea, hay que saber si el negocio está seguro si va a funcionar. O sea, a veces menospreciamos todas las cosas que el Señor nos ha dado, eso implica lo material y lo espiritual también. Y aún en los mensajes bíblicos, ¿no? Los mensajes, predicaciones, ¿no? Gente que vende el mensaje por dinero. O sea, le ofrecen una cantidad de dinero, le dicen, tienes que predicar sobre este punto, de esta forma, y te vamos a dar tanto dinero, tanta plata. Y la persona como Esaú, como por un guiso, vende vamos a decirle, esa primogenitura, lo que sería la predicación, ¿no? La enseñanza de la palabra. Entonces, eso se ve hoy día bastante, ¿no? Bueno, yo conozco un hermano que le plantearon algo así y él fue a predicar. O sea, él dio a entender que él fue como un poquito malicioso porque él le dicen, vas a tener que explicar esto, hablar esto, lo otro. No, sí, está bien, vamos a dar esto. Pero el hermano el día que se paró allí habló otra cosa. O sea, habló la verdad. Y del cuenta, bueno, que los que lo habían invitado estaban como que la silla tenía electricidad y no sabían si bajarlo o no. O sea, una situación incómoda. Y bueno, no le dieron la plata y más nunca lo llamaron. Pero fue osado el hermano al hacer eso, ¿no? Entonces, en este caso fue osado Jacob también. Él quería la primogenitura y fue osado y hizo esto, ¿no? Podemos decir entonces nosotros, hermanos, que el mismo Esaú, cuando más adelante vamos a ver que su padre lo bendice, no como el mayor, sino como el menor, ya era algo que venía ante los ojos de Dios, ya era algo que venía establecido. ¿En qué sentido? Es como que, bueno, Esaú ya menospreció la primogenitura y, o sea, ya está, o sea, ya no hay nada que hacer. Se cumplió eso que en el corazón de Esaú estaba, ¿no? Se cumplió el hecho de que su padre finalmente iba a bendecir a Jacob con lo que le correspondía a su hermano Esaú. Verso 34 dice, entonces Jacob
dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y el verso termina diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. La menospreció totalmente, ¿no? Quiero que vayamos a unos textos en Romanos 9. En Romanos 9, como una especie de textos paralelos a lo que acabamos de leer. Romanos 9, vamos a leer desde el versículo 9. Romanos 9:9, vamos a leer solamente hasta el versículo 13. Si lo puedes leer, hermano, del 9 al 13, después vamos a hacer unos comentarios ahí. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Entonces, el verso 9 dice, porque la palabra de la promesa, hablando en el caso de Sara, es esta, ¿no? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, entonces aclara, ¿no? No solamente pasó con Sara, ese milagro de que concibiera a Sara, sino que también hubo otro milagro al momento de concebir a Rebeca. Y dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y allí tenemos, ¿no?, el título de la enseñanza, que es, ¿cómo es el título? ¿Está todavía? Ah, sí, está todavía. ¿Por qué amaste a Jacob? Siempre nos preguntan, bueno, siempre no, pero de repente alguno ya se ha hecho esa pregunta, ¿no? Pero a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Por lo general las personas, por los creyentes, cuando somos confrontados por estos textos o por esta enseñanza, decimos, bueno, pero ¿qué le pasó al Señor? ¿O qué pasó aquí? Porque ¿cómo va a amar a uno y aborrecer al otro, no? Entonces, yo creo que la pregunta sería, ¿por qué amó a Jacob? O sea, más bien, o sea, nos ponemos a pensar, ¿no? Como cuando oraba, yo recordaba en mi oración inicial, cómo el Señor Jesús llegó a decirnos que nosotros, siendo malos, podíamos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿no? El asunto o el punto no es por qué Dios aborreció a Esaú, sino por qué amó a Jacob. O sea, por qué el Señor nos amó a nosotros. O sea, ¿qué tenemos nosotros ahorita, o tuvimos en un momento dado, o tendremos en el futuro que pueda mover el amor de Dios hacia nosotros? O sea, ¿qué tenemos nosotros? Nada. Entonces, cuando yo pregunto allí, ¿por qué amaste a Jacob? Podemos cambiarle ese nombre a Jacob y ponemos el nombre de cada uno de nosotros. O sea, ponemos, ¿por qué amaste a Eduardo? ¿Por qué amaste a Luis? O sea, ¿por qué me amaste, Señor? Entonces, en este sentido, es algo que pertenece solamente a la naturaleza de Dios, que Él es amor. Y ese amor está disponible para todos los que estamos acá presentes, ¿no? Si alguna persona que está acá no ha entregado su vida al Señor, o no conoce al Señor, o está tal vez escuchando por primera vez la palabra del Señor, cuando nosotros predicamos, ¿no?, el Evangelio, cuando decimos que Dios es amor, no lo decimos en un sentido como romántico, ¿no?, un sentido así como de las películas de amor, sino un amor genuino, un amor verdadero, un amor que va más allá de nuestra naturaleza caída, nuestro pecado, nuestra maldad. Porque ese amor de las películas, siempre las películas terminan en un punto donde felices para siempre, ¿no? Pero la película termina allí, se casa la princesa con el príncipe, fin, pero luego sigue otra cosa, ¿no? Viene la vida diaria, vienen situaciones, y a veces la película no va como
no termina, no sigue como terminó, sino que vienen situaciones difíciles, ¿no? Bueno, el amor de Dios es como que esa película sí continúa así, o sea, es decir, ese amor de Dios sí permanece, o sea, no, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros somos débiles como hombres, ¿no? Como mujeres también, somos seres que necesitamos mucho del Señor, tenemos muchas carencias, venimos de familias diferentes, con carencias también, padres con necesidades emocionales, materiales, o sea, venimos de una cantidad de situaciones, hermanos, si usted se pone a ver y nos autoanalizamos, nos ponemos a meditar en nuestras propias vidas, venimos de situaciones seguramente difíciles, de una u otra forma. Bueno, el Señor, Dios, que es amor, puede cubrir todas esas carencias. Está en uno, ¿no? A veces uno se aleja del Señor y esa carencia como que vuelve a aparecer, ¿no? Ese trauma, ese asunto del pasado vuelve como a surgir, ¿no? O esa necesidad. Pero el único que puede llenar ese vacío, esa necesidad de amor, es el Señor Jesús. Él es amor por naturaleza. Siempre se dice por allí, bueno, Dios no tiene amor, Él es amor. Bueno, es cierto. Dios no es que tiene amor como usted tiene algo en su bolsillo, ¿no? Algo que es diferente de usted. Si usted tiene algo es porque es diferente de usted. Pero Dios y el amor no hay diferencia. O sea, la naturaleza de Dios es muchas cosas, pero en este caso vamos a resaltar que Dios es amor. Él dio su vida por nosotros, Él entregó su Hijo en la cruz y ese es un sacrificio para el que tiene hijos. Yo creo que usted piensa en su hijo y si le toca sacrificarlo como lo hizo el Señor, bueno, Dios no le está pidiendo eso, no es algo que Dios le va a pedir, porque ya el Señor lo hizo, pero eso nos muestra a nosotros para reflexión y para tener una idea del amor de Dios, qué tan grande es ese amor que siente por nosotros. A pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho hasta ahora, el Señor nos ama y nos seguirá amando. Recuerdo ahora un testimonio de un hermano, él se llama Rabí Zacarías, de repente lo he escuchado por allí en la radio, y un hermano que ha sido muy bendecido a hacer diferentes, hablar con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de culturas. Él cuenta que una vez tuvo que estar presente en el conflicto que hay entre palestinos, entre árabes e israelitas, ¿no? Hay un conflicto allí, del cual no vamos a hablar ahorita o vamos a resolver ahorita en detalle, pero sabemos que hay un conflicto entre árabes, entre palestinos y israelitas. Creo que hace poco hubo un ataque terrorista también. Ese conflicto sigue, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y este hermano cuenta que él tuvo la oportunidad de conversar con un líder de estos terroristas del lado de Palestina. Y por lo menos en la creencia de los que practican el Islam, que sería la religión de muchos árabes, no todos los árabes practican el Islam, pero la mayoría sí, ellos tienen otro libro que se llama el Corán. O sea, no tienen la Biblia sino el Corán. Y esta historia de Abraham tuvo dos hijos, ¿no? El hijo de la promesa y el hijo que no era de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, ¿no? Del que estamos hablando acá. Y Ismael es el hijo que no era de la promesa. Bueno, en el Corán la historia está cambiada. En el Corán el hijo de la promesa es Ismael y el hijo que no es de la promesa es Isaac. Y parte del conflicto viene por allí. El punto es que este hermano cuenta que él le dijo a este líder terrorista, le dijo que lo que hizo el Señor al pedirle a Abraham su hijo para sacrificarlo, recordemos que un ángel detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo, pero que el Señor mismo continuó ese sacrificio en el monte Calvario. O sea, es como que eso fue una idea o una vamos a llamarlo así, metáfora, tiene otro nombre, ¿no? Pero como un anticipo, vamos a decirlo de esta forma, de que el Señor mismo iba a tomar en sus manos esa arma, vamos a decirlo así, y iba a sacrificar a su propio hijo.
Y él le contaba a este líder y le decía que cuando ellos aceptaran ese sacrificio de ese hijo, del Hijo de Dios, ellos iban a dejar de sacrificar a sus hijos en haciendo actos terroristas. O sea, él le dijo, cuando ustedes acepten que ya hubo un sacrificio de un hijo, el Hijo de Dios, ahí cesará que bando y bando, o sea, grupo y grupo entreguen a sus hijos a sacrificarse por algo que no tiene sentido, no tiene valor. Entonces, él cuenta, porque eso es una reunión bastante clandestina, es una situación bastante difícil allí, y él cuenta que al salir, bueno, se iba preocupado porque él le habló eso a ese hombre que pudo haber fulminado en el momento. Y el que lo llevó a él le dijo, ¿y eso dónde lo sacaste? O sea, ¿dónde te vino esa idea? No, yo creo que fue el Señor, porque yo no tenía pensado decirle eso. Y se fueron al auto, y él dice que el hombre, cuando se iba montando el auto, se fue corriendo hasta el lado. Y él dijo, no, bueno, ya Rabí murió. Él dice, Rabí murió aquí. Y él dice muy emotivamente, no, que el hombre se acercó, lo abrazó y le dio un beso y le dijo, usted es un buen hombre y espero volverlo a ver algún día. Entonces, no sabemos qué habrá hecho el Señor, ese hombre tan fuerte, ¿no? Tan serio, tan sanguinario, puede decir alguno, pero el amor de Dios hace esas cosas. O sea, el amor de Dios puede vencer todas estas cosas, todas estas barreras y todos estos corazones que de repente uno como que no se atreve, ¿no? a acercarse a ciertas personas por la cara que tiene, o de repente tiene sueño, de repente tiene hambre y está así como malhumorado, pero uno como que le da miedo, ¿no? Entonces la invitación es, bueno, vamos a romper esos temores y vamos a acercarnos a esas personas que de repente decimos, no, bueno, ese como que no se va a convertir. No, Señor, ese como que no. Pero puede ser que sí. Entonces hay que tener también ese valor que el Señor nos da. Bueno, hermano, vamos a ir a Hebreos 12. A Hebreos 12. Y vamos a leer del versículo 15 al 17. Hebreos 12, del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Ese es Hebreos 12, del 15 al 17. Dice, por lo cual, como dice el hermano, Hebreos 12, del 15 al 17, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, está hablándole a creyentes, ¿no? Que tienen conocimiento de lo que es la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No estamos hablando propiamente de este tema, pero está en el contexto, ¿no? O sea, lo que dice es que no menospreciemos, tal vez podemos enlazarlo un poco con Esaú, no menospreciemos como Esaú la gracia de Dios, y brota en nosotros una raíz de amargura que contamine a las personas. Una persona que está amargada, va por naturaleza, su amargura va a salir. Le dice buen día, le dice buen día. O sea, una cosa que si lo saluda, se molesta porque usted lo saluda. Si no lo saluda, se molesta porque no lo saluda. Yo llegué a ver acá, yo vivía en Merlo. A mí fue impresionante porque una señora pasa en la mañana y viene otro se encuentran en la vereda. Y la señora le dice buen día al muchacho, y el muchacho como que, no sé, siguió de largo, ¿no? La señora empezó a insultarlo. Eso fue una cosa, a pelear, gritaba, y el señor así como que, ¿qué le pasa, no? Eso fue un escándalo. Mi esposo y yo vimos eso. Y nunca había visto algo así, pero ¿qué sucede? También, vamos hablando, ¿no?, de creyentes, ¿no? Nosotros no podemos llegar a esos extremos. Pero ¿qué habrá en el corazón de esa persona, ¿no? ¿Qué estará pasando también? O sea, ¿qué estará pasando en su vida, en su día a día?
que de repente llegó a un límite, y cuando uno está en un límite pasa cualquier cosa pequeña y uno o se pone a llorar o reacciona de una forma que no debe ser. Entonces a veces nos conseguimos con personas que están al límite. Nosotros en este caso el Señor nos dice que no debemos, si hay amargura en nosotros, que no debería haber, o sea, debemos revisar eso, debemos revisar nuestro corazón, porque nos va a estorbar. Dice que eso que está allí nos va a estorbar. Y la raíz, si una raíz sigue creciendo, ¿qué va a pasar? Va a llegar a un punto donde ya no va a ser solo la raíz, sino que arriba de la raíz va a salir una planta, ¿no? Y si la planta sigue creciendo, va a tener un fruto también. Entonces ya no va a ser una raíz de amargura, sino el árbol de la amargura, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y dice que por ella muchos pueden ser contaminados, por esa situación que nosotros podemos tener. Es delicado, ¿no? Porque en el contexto que estamos hablando, es como que la amargura como pecado o como algo que no le agrada a Dios, después aparece en otra lista, ¿no? Dice, no sé que hay algún fornicario, profano, es decir, es como que dentro de la lista, una de las listas negras del pecado, se coloca la amargura cerca de la fornicación, por ejemplo. O sea, como queriendo decir, no hay que menospreciar esto, ¿no? Porque se vea pequeño. No sea que haya algún fornicario, dice el verso 16, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, un profano, alguien que menosprecia o que utiliza algo que es santo, consagrado para la obra del Señor, lo utiliza para algo que no es. O sea, como que menosprecia eso que es de Dios, ese utensilio, o digámoslo así, esa primogenitura en este caso. O digámoslo, por ejemplo, un caso más visible, ¿no? Los instrumentos musicales, por ejemplo. Como que hay una guitarra que se utiliza para alabar al Señor y de repente, no, bueno, yo me la llevo y voy a cantar por ahí, no sé en qué lugar, que no debería estar, y qué canción, ¿no? Entonces uno a veces como que puede llegar a menospreciar las cosas de Dios y eso ya sería como profanar eso, ¿no? Al Señor no le agrada. No fue un hermano músico que le pasó eso, toda su familia son músicos y él dejó la guitarra allí, él es cristiano, los demás no. Dejó la guitarra en su casa, una guitarra que lo utiliza para la iglesia. Y ellos se la llevaron porque no conseguían otra, se la llevaron a donde ellos tocaban de noche en su grupo. Y al día siguiente se la devolvieron y yo estaba presente porque le dijeron, él se llama Edgardo, oye Edgardo, esta guitarra no afina. La afinamos de miles de formas y no afina, está mala. No conseguimos más y nos la agarramos y bueno, entonces la agarró, la afinó y empezó a tocar. Yo no voy a caer en misticismos extraños, ¿no? Pero el Señor es celoso con las cosas, ¿no? No se dejó tocar la guitarra. La guitarra dijo, no me van a tocar aquí. O sea, eso es profanar, ¿no? Si nosotros tomamos algo que está dedicado al Señor, por pequeño o grande que se vea, es algo dedicado al Señor y debemos honrarlo, ¿no? No idolatrarlo, pero tener ese cuidado, ¿no? de lo que estamos utilizando. Porque vean lo que le pasó a Esaú, ¿no? Él tomó algo, en este caso importante, que era la primogenitura, la menospreció a un punto que por una comida la vendió. El verso 17 dice así, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es decir, nosotros lo que podemos ver es que cuando Isaac, por la fe, bendijo a sus hijos, él entregó una bendición a Jacob y una bendición a Esaú. Y la bendición que era para Jacob, para Esaú, le correspondió a Jacob. Cuando Esaú entiende la situación, el hebreo nos dice que él como que se arrepintió. O sea, él se arrepintió de lo que había hecho, porque no le gustó pues lo que le había tocado. Y dice que él fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. O sea que da a entender que hay un momento, sabemos que mientras estemos con vida hay oportunidad para buscar al Señor y hay oportunidad para el arrepentimiento.
Pero en este caso no estamos hablando de la salvación, sino de bendiciones del Señor. Entonces hay casos, hermanos, donde recibimos bendiciones del Señor por fe, ¿no? Por la fe el Señor nos bendice a través de un hermano o alguna sea material o sea algo espiritual, y nosotros menospreciamos ese asunto. Ejemplo, se nos encomienda algo, ¿no? Cuando uno se le encomienda algo, hay como un acto de fe también, porque la persona está confiando de que uno lo va a hacer. Y si uno no cumple con eso, está como menospreciando esa bendición. Luego puede ser que nos sintamos arrepentidos y la procuremos retomar eso, pero no, como el caso de Saúl, no logremos hacerlo, ¿no? Y vamos a seguir leyendo un poco más adelante, y con esto vamos a ir concluyendo la enseñanza. Dice así: porque ya sabéis, verso 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más. Esto está hablando del momento donde ese monte, donde se recibió las tablas de la ley, estaba la presencia de Dios, y las personas que vieron eso veían algo como terrible. O sea, ay, Jehová está aquí, esto es algo que no se puede soportar. O sea, está diciendo, nosotros como cristianos no nos estamos acercando a ese monte, donde el mismo Señor dijo que nadie lo tocara porque iba a morir. O sea, no tanto porque Dios de una manera deliberada iba a empezar a matar a la gente, ¿no? Sino que Él es santo, y por naturaleza Él no puede evitar eso. O sea, Él no puede decir, bueno, voy a apagar un momento mi santidad para que se acerquen. No puede hacer eso. Entonces, lo que estaba era salvaguardando a las personas y diciendo, no se acerquen, porque si se acercan, yo soy santo y no van a sobrevivir. Entonces nosotros no nos estamos acercando a ese monte, ¿no? Sino que dice así, verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado, me dice Moisés. El 22 nos aclara a dónde nos estamos acercando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, nos estamos acercando a la Jerusalén celestial. O sea, espiritualmente hablando, nos estamos acercando a la misma presencia de Dios. O sea, ya no es un monte terrenal, o lo vamos a ver como algo de este mundo, ¿no? Sino algo celestial. Tenemos acceso a esto, ¿no? A donde están todos los primogénitos, la presencia de Dios, que es el juez de todos. Y a través de quién estamos haciendo esto, dice 24, el verso 24 dice, a Jesús, o sea, nos estamos acercando a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Entonces, enlazando un poco con lo que es la fe y la bendición de Isaac, que la bendición de Isaac puede representar, hermano, esa bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y también nosotros, como no lo soporto, o sea, ya estoy sufriendo, pero a un punto incontrolable, ¿no? Hay que revisar a ver qué está pasando allí, y seguramente si tiene el llamado, el Señor va a orientar eso a bien. Pero si usted tiene un llamado, un ministerio o una bendición y no parece una bendición, hay que revisar a ver qué está pasando, ¿no? A veces nuestra percepción también de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es como lo que de repente esperamos algo de esa bendición, pero no es de la forma que lo estamos viendo, ¿no? Porque un llamado, digámoslo así, como decía yo, pastoral, es una bendición. Pero de repente el concepto que tiene la persona de ese llamado es otro. Entonces cuando entra con un concepto equivocado que no es bíblico a lo que es ese llamado, puede empezar a sufrir de manera equivocada. Así también hay hermanos que anhelan bendiciones, ¿no? Anhelan dones, anhelamos ciertas cosas, no está mal.
pero confiamos que el Señor nos va a dar lo que Él desea, ¿no? Lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. En este sentido, ya por acá, verso 26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, es decir, el Señor nos bendice y nos amonesta desde los cielos. Y esa voz en su momento conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, la mayor bendición que Dios, como nuestro Padre, nos ha delegado, o que nosotros podemos delegar también a nuestros hijos, y nosotros como hijos no deberíamos menospreciar esa bendición, es que un día nosotros vamos a pertenecer, vamos a decirlo así, a ese gran grupo de cosas que son inconmovibles. Porque todo lo que nosotros vemos acá, hermanos, todo el universo entero va a ser destruido. O sea, el Apocalipsis dice que se va a envolver como un pergamino. Todo va a pasar. Y va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, en teoría, vamos a decirlo así, un universo nuevo. ¿Por qué? Porque cuando en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí cuando dice los cielos y la tierra, habla de todo el universo creado. Lo que sucede es que en su momento los hebreos no tenían una palabra para universo. Entonces ellos decían cielos y la tierra, para ellos cielo y la tierra es todo lo que existe. Entonces cuando la Biblia nos habla de cielos y nueva tierra, implica no solamente esta tierra y este cielo, sino todo, ¿no? Porque el pecado, al estar en la tierra o en el cielo, todo el universo está ya hay pecado en el universo, ya hay pecado. Ya las cosas están mal, entonces el Señor va a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces, de repente la bendición de Isaac sobre sus hijos y ese menosprecio de la bendición por parte de Esaú, aunque es importante, ¿no? Lo que se le entregó a ellos, no se compara con lo que el Señor, como nuestro Padre, nos está entregando a nosotros. Entonces nosotros no podemos, como Esaú, menospreciar esa bendición. Por lo menos yo veo, al menos acá en Argentina no se ve, como en mi país, que constantemente uno, por cultura tal vez, debe ser cultural, uno le pide la bendición al tío, al abuelo, a la mamá, al vecino, a todo. O sea, uno lo llama por teléfono. Mi tío me llamó por lo menos hace poco y aló tío, bendición. O sea, es algo automático. Y si hay una persona anciana, vamos a decirlo así, sentada en una esquina, y es una persona que la gente la conoce, le tiene mucho cariño, la gente va pasando y le dice, échame la bendición, doña. En Venezuela eso es totalmente normal. Yo veo que aquí pedí la bendición, nunca he escuchado a nadie, bendición mamá, bendición, no. Entonces al escuchar un poco este tema me causó un poco de curiosidad y recordaba esto, de cómo de alguna u otra forma no necesariamente siempre es decirte bendición, sino también es la acción, ¿no? Lo que hacemos, lo que damos a otros, lo que entregamos, o el tiempo de calidad que pasamos con nuestros hijos, con nuestra familia, eso también es de bendición. Entonces, nosotros tenemos la bendición mayor, que es tener al Señor, y para el que tiene hijos, bueno, también vele para que ellos puedan entender esto y tengamos ese cuidado, ¿no? De no caer en ese favoritismo de un hijo por el otro, ¿no? Vamos a ir terminando acá, verso 28. Entonces el Señor va a remover todas las cosas y van a quedar cosas inconmovibles. Nosotros, si recibimos esta bendición del Padre, vamos a permanecer en esas cosas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, nosotros debemos agradar a Dios con temor y reverencia, porque vamos a recibir algo que no se puede conmover, o sea, que no va a cambiar, que es algo eterno. Y el verso 29, para finalizar, dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. No cerró muy bien la enseñanza, ¿eh? Nuestro Señor es santo, es poderoso, es bueno, pero Él también es fuego
consumidor. Y recuerdo también un testimonio de una persona que él vivió lo que era el holocausto, ¿no? Cuando los nazis hacían lo que hacían con los judíos y con las personas. Y él era una persona creyente, pero él llegó a cuestionarse al ver todo eso. Y él decía, ¿cómo puede ser que Dios sea amor? Si mira todo lo que está pasando, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero ustedes deben conocer la situación que pasó ayer con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y él llegó a decir, bueno, Dios no es amor, o ¿qué está pasando acá? Pero él después, reflexionando y viendo la palabra del Señor, vio que decía, Dios es fuego consumidor. Entonces, parte del amor de Dios también es ser fuego consumidor o ser justo, ¿no? Actuar con justicia. Porque, ¿cómo podría un Dios de amor, decía él entendió y dijo, ¿cómo puede un Dios de amor no airarse o no molestarse con todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, qué malo sería un Dios que sea puro amor, pero no haga nada ante la injusticia. Entonces, nosotros tenemos ese Dios que es justo, pero también es amor, ese Dios que permitió de alguna forma que este hombre llamado Jacob fuera mayor en primogenitura, o sea, en ese título, se le bendijo. Nos queda la enseñanza de Esaú, que menospreció esa bendición, y todo esto logró la fe. Todo esto logró la fe de Isaac al actuar y bendecir a sus hijos. Nosotros así también, hermanos, para concluir, tengamos ese cuidado de valorar lo que el Señor nos ha dado como hijos de Dios, y nosotros, a ustedes como padres, también a sus hijos, tratar de orientarles, ¿no? A que no menosprecien la bendición del Señor por la fe. Porque de repente usted le dice a su hijo, pero sigue el camino del Señor que Él te va a bendecir, y el muchacho no ve la bendición, pero es por la fe. O sea, hay que enseñarle que todo esto es por fe, y por fe es que Dios va a obrar. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Entonces, bueno, hermano, vamos a estar orando para dar gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a recordar estas promesas, esta enseñanza, Señor. No podemos acercarnos a ti sin fe, Señor. Isaac bendijo a sus hijos, Señor, como a bien le pareció al mayor y al menor. Sabemos que allí hubo un menosprecio también de su hijo mayor, como hemos visto, Señor, de la primogenitura, y vemos las consecuencias, Señor. Cuando él menospreció lo que tú le habías entregado, luego quiso recuperarlo, Señor, y no pudo. Que nosotros también, Señor, tengamos eso presente en nuestro corazón y no menospreciemos, Señor, a tu llamado, a tu bendición, a lo que nos has confiado a cada uno de nosotros, Señor. Lo más grande que nos has dado es la salvación, Señor, algo que nos has dado por gracia, Señor, y la que hemos tenido por fe. Que no seamos nosotros también, no menospreciemos esto, Señor, porque tal vez no vemos, o sea, tal vez somos salvos, pero no vemos el cielo, no vemos los ángeles, no vemos esas promesas que tú nos has hecho, Señor, y tal vez por eso alguno de nosotros pueda menospreciar, ¿no?, lo que tú has hecho por nosotros. Pero ayúdanos a tener esa fe, Señor, esa fe que hace visible lo invisible, Señor, esa fe que puede obrar a pesar de la adversidad, Señor, esa fe verdadera, esa fe de la que hemos venido hablando en esta serie, Señor, para que verdaderamente nosotros podamos no solo tener la bendición, sino también tener esa fe de compartirla con otros, Señor, poder compartirlo con nuestros hijos, con nuestros familiares, con todas las personas, Señor, de que tú un día volverás, Señor, y todo este universo será desaparecido por completo, será raído de este lugar para una nueva tierra, un nuevo cielo, Señor, donde estará tu presencia y estaremos allí por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, por permitirme estar aquí en este día, en esta hora, Señor, a pesar de todas las situaciones que tú bien sabes yo he vivido, Señor, y he padecido, pero tú has sido fiel, Señor, y yo sé que así como tú has sido fiel conmigo, Señor, lo serás con los demás. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar todo lo que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, quiero levantarte con mi canto y
parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído y reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Por mi vida quiero amarte.